Una pregunta. Recientemente, hace el martes pasado, la Asamblea Nacional, la nuestra en Venezuela, decidió que nos retiraríamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos lleva a nosotros a un dilema. Estas instituciones o organizaciones, en el caso de la Organización de Estados Americanos, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, que son organizaciones que nacieron en un momento en donde se erigieron como rectores, en el caso de las Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad del Estado, en el caso de la OEA tutelada por Norteamérica o por Estados Unidos, por el Departamento de Estado. No hay necesidad, por lo menos, de generar cambios dentro de esas organizaciones, o el CELAC se convertiría en una especie de sustituto de lo que es la OEA, en el caso de la OEA. Sí, Yo le digo esto porque ¿quién está siendo el árbitro en el caso de los derechos humanos? Es una situación parecida a aquella de algunos curas. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, nos ponen una literatura que después no la aplican ellos. Lo mismo pasa en el campo de la ecología. Cuiden la naturaleza. Nosotros tenemos déficit de energía, ¿no? Y decidimos, sacrosantos salvadores de la atmósfera de la humanidad, no consumimos carbón para no agredir la atmósfera. Ahora somos un país de 3 millones y China y la India meta carbón para arriba para ir con energía eléctrica. Y firmamos tratados para cuidar la naturaleza, pero los que más la agreden no lo firman, no se meten en... Sí, son todas incongruencias. Nosotros hemos tenido algunos fallos que nos complicaron bastante la vida de la Corte Interamericana. Y tengo un pensamiento parecido, que nosotros debiéramos de intentar crear nuestras instituciones que nos den más garantía y más acorde con nuestra propia realidad. Creo que cada vez se van a precisar más instituciones de carácter internacional. Pero, ¿cómo se eligen, cómo se integran y cuál es el padrón que tiene en la cabeza con el que funciona? Porque otra vez llegamos tarde. Y hay una cosa que sentimos a veces agredida. Los organismos internacionales son muy fuertes con los débiles y tienen fallos a los que los pequeños y los débiles se tienen que ajustar, pero esos mismos fallos no se los aplican a los fuertes. Eso lo vemos en el campo de la información económica, en el campo de la ecología, en el campo de la justicia. Aquel juez español, Garzón. Sí, macanudo, mientras no se metía en ciertas cosas. En cuanto se metió en ciertas cosas, para afuera y bailando, Garzón, ¿verdad? Y lo dejaron muy mal. Y lo dejaron muy mal. Y los que no estábamos de acuerdo con las cosas que se metía, le reprochábamos que no se metiera, es lo que al final se metió, y así le fue. Estos organismos internacionales no son otra cosa que humanas construcciones y expresan en el fondo, el poder de clase a escala planetaria. Por ejemplo, en el caso de la ONU, con las decisiones todos los años, son 2 países los que van a favor del bloqueo, el caso de Estados Unidos e Israel. En el caso de Cuba, con el bloqueo a Cuba. Sí. ¿Qué democracia hay en que 2 ya no países? sí. Y estamos hablando del país más democrático del mundo. Bueno, se erige así, ¿no? Sí, y yo me hacía la pregunta,
La democracia como filosofía nunca se reconoce terminada ni perfecta. La democracia como filosofía, en primer término, es humilde. No es soberbia, porque no se considera ni el último escalón de la historia ni jamás terminada. Por lo tanto, hay versiones históricas de democracia. Una aldea quechua o aymara que hace una asamblea anual y elige un capanga, después de hacer un balance, tiene una forma de democracia directa. Todo el mundo se conoce y todo el mundo opina y dice. ¿Y por qué voy a decir que mi democracia es mejor que la de ellos? ¿No? Es muy opinable eso, ¿verdad? Por eso la democracia debiera ser tolerante. Y lo que menos es intolerancia en nuestro mundo. La democracia popular, que quiere establecer las libertades dentro de determinada clase social, tiene sus limitaciones impuestas por la historia, pero es también una fórmula. Nosotros tenemos la nuestra, somos un país republicano, muy institucional, y si se quiere, muy pluriclasista. Somos tan pocos que tenemos que marchar con todo, o no marchamos. Y hemos suscrito un pacto anónimo nuestras mujeres. No hicieron ninguna asamblea, ni tomaron ninguna decisión pública, ni votaron, pero decidieron que vamos a ser pocos. Chao, se acabó. Está decidido. No podemos darnos el lujo de dejar pedazos por el camino, porque si no desaparecemos. Sí, sí. Y estamos obligados a ser calificados, y estamos obligados a gastar mucho en enseñanza y a que nuestra gente mejore su cultura, pero estamos obligados a tener un Estado que defienda la cultura nacional a muerte, porque si no desaparecemos. Estamos obligados a hacer el monopolio de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque tenemos que darle ámbito a la cultura privada que se maneja en el Uruguay. Sí, pero no queremos ser un juguete del interés transnacional concentrado de un puñado de compañías que tienen todos los recursos para colonizar toda la cultura uruguaya. No le vamos a dejar la puerta abierta. Mantenemos la libre empresa dentro del Uruguay. Sí, pero acá, entre nosotros. Pero no te vamos a franquear la puerta para que te vengas a apropiar del espacio televisivo y digas, porque si no terminamos con una cultura tan homogénea que desaparecemos. Bueno. Y ahí hay riesgo, ¿no? El riesgo de perder todo. Hay riesgo, nos van a tratar de dictadores, de esto y de lo otro. Porque creemos que la cultura hay que defenderlo mucho más que la propiedad. Mucho más. Son nuestros orígenes. Es nuestra propiedad. Porque es el centro del nosotros. Y hay muchos nosotros. En cada rincón del mundo se genera un nosotros. Si se mantiene la tradición, los vasos comunicantes, que se está cambiando permanentemente, pero eso hay que cuidarlo deliberadamente. Porque son muchas las culturas que han desaparecido y desaparecen. Si vas a Filipinas te encuentras con el apellido Pérez, pero no saben hablar español. Lo que es señal que se puede sucumbir la cultura. Sí. El CELAC. ¿Cómo lo ve? ¿Qué posibilidad hay de fortalecerlo? Por ejemplo, en esta primera reunión se suscribieron, por cierto, unos acuerdos. Ahora le vamos a preguntar cómo van esos acuerdos bilaterales, incluso hasta con nuestro país, los energéticos. Sí, creo que estamos caminando. Y
La situación del Caribe es un poco distinta. Yo creo que Venezuela ha hecho una siembra en el Caribe, en ese montón de islas, países, que supongo que en cada una de esas islas debe haber algún altar rogando por la salud de Chávez, con el misticismo de los pueblos primitivos. Venezuela es inconmensurable lo que ha dado. Y la respuesta que le ha dado a un montón de pueblos que hablan inglés, que están por ahí. Por eso nosotros hemos insistido mucho y no hemos tenido suerte y peleamos, se lo planteamos hace pocos días que tuvimos con la presidenta brasilera, la necesidad de encontrar una fórmula que Venezuela pueda integrarse al Mercosur, porque es la pata caribeña, es la comunicación con el Caribe. En la puerta al Caribe. Es fundamental y porque queremos que Venezuela, en sus vicisitudes, esté rodeada por nosotros, particularmente por Brasil y por la Argentina. Y el estar rodeado significa estar comprometido. Exacto. ¿Verdad? Entonces, creo que el CELAC es una puerta promisoria y que toca algunas cosas de terrenos en disputa. Si el Caribe es Mare Nostrum norteamericano o es latinoamericano, y ese terreno indeciso de lo que significa toda Centroamérica, que está también. Y vapuleada muchísimo. Muy vapuleada, muy estrujada, muy dependiente, y tenemos las cuestiones de mercado y lo que significa México. Ese México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y tan desafiante culturalmente, con tanta personalidad para ser, ¿no? País terrible, terrible, que está dando una batalla sin darse cuenta. Las mujeres mexicanas están dando una batalla por la identidad mexicana, aún dentro de Estados Unidos. Siempre en México hubo una batalla por la identidad, pero hoy está siendo víctima de uno de los peores flagelos. Yo diría que con intervención incluso hasta del organismo, la DEA, Sí, y convirtiendo a Estados Unidos a México en un país de pelea. En un campo de batalla del principal mercado de la droga mundial que existe. No lo puede sujetar dentro de Estados Unidos y entonces la batalla sangrienta se está dando fuera. Y México está pagando el costo. Es terrible. Incluso el mismo fenómeno paramilitar de Colombia se está dando en este momento con las masacres en México. Y todo por el mercado de la droga, que pareciera que es un mercado más promisorio para los capitalistas que el mercado del alimento, que el mercado del intercambio entre los países. Sí, es aterrador el cuadro de México. Y también es un señalamiento de los peligros de nuestra sociedad, porque la cultura consumista masificada como hecho central que tironea de la economía, esta civilización de use y tire, necesita este modelo como llave para la acumulación permanente. Y este es el peor de los retos. Vuelvo a insistir con esta tesis: cuando compro, no compro con plata,
compro con el tiempo de mi vida que tuve que gastar para tener esa plata. Si usufruto el trabajo ajeno, entonces estaré comprando cosas con el tiempo de la vida del trabajo ajeno para obtener esa plata. Pero siempre el recurso económico es tiempo de vida que se gastó para tenerlo. A partir de ahí, que si quiero cuidar, si la vida es el primer valor, la trampa de la sociedad consumista nos tiende a quitar, apropiarse de ese valor. No se entienda esto con criterio infantil. El hombre necesita medios materiales crecientes para vivir cada vez mejor. Pero ello no significa decirle sí a la sociedad del derroche o de la obsolencia planificada para que tengas que gastar más y consumir más y trabajar más. Por eso la necesidad del socialismo o de sociedades que repiensen esto. Esto es una máquina de devorar vida, de apropiarse del tiempo de la vida. Es la forma de esclavización contemporánea. En mi país la gente está luchando por las 6 horas, pero no para trabajar menos, es para tener 2 trabajos desde el punto de vista práctico, para tener otro trabajo más, es decir, trabajar más que antes. Porque tiene la imperiosa necesidad de consumir más. Porque cada vez que se sienta frente a una pantalla de televisión, tiene desde niño el bombardeo, consumir. Y felicidad humana es comprar más cosas. Permanente. A esa civilización estamos sometidos. El poner en tela de juicio esa civilización es un acto peligroso. Pero es revolucionario. Ahora bien, es que la política no debe de abandonar el campo de la filosofía. Si abandona el campo de la filosofía, se queda sin línea maestra. La gran diferencia está ahí. Pelear por un mundo mejor no significa que amontonemos más autos viejos, multiplicar la cantidad de heladeras, no, estamos fritos. Multiplicar la cantidad de tiempo que tenemos para vivir. ¿Y qué es el tiempo para vivir? Ese es el tiempo en el que soy libre, que hago con el tiempo de mi vida lo que se me antoja. Que puede ser para uno jugar al fútbol, para otro pescar, para otro estar bajo un árbol. Soy libre cuando hago con el tiempo de mi vida lo que a mí me gusta. Y no soy libre en ese margen de tiempo que tengo que gastarlo para hacer frente a las necesidades materiales mías y del grupo familiar que me acompaña. Allí estoy sometido a la vieja ley de la necesidad. El trabajo me pueda gustar más o menos, esa es otra historia. Pero solamente soy libre en aquel margen. Quiere decir que la lucha por la libertad significa agrandar ese margen de tiempo que hago con mi vida lo que quiero. No es necesariamente gastar y llenarse de cosas, y llenarse de tiempo libre. Pero este razonamiento es demasiado intelectual para la trampa en la que estamos metidos con estas formas mediáticas que van conformando nuestra cultura. ¿Verdad? Yo no estoy haciendo el panegírico de ser una anacoreta, ni autoflagelarse con una cadena toda la mañana. No estoy haciendo la apologética de la pobreza. Estoy haciendo plantear el valor que tiene la sobriedad y el concepto de límite. En la vida hay que tener límite,
Si te traspasan los límites... No lo acusarían de autoritario en el momento que ahora dice que en la vida tiene que haber límites. No lo acusarían de autoritario. Sí. Seguramente que sí. Los límites tienen que salir de la cultura y del libre albedrío. Tienen que salir de esta discusión. Si tú quieres enajenar tu vida subiéndole vedette, allá tú. Yo te miraré y diré, qué loco bárbaro. Yo no subo ni en pedo. Pero esa es tu libertad. Claro, claro. Esa es tu libertad. Pero una cosa es esa libertad por la cual estoy dispuesto a morir. La libertad del libre albedrío. Y otra cosa el vivir sin libre albedrío, sin libertad. Si estoy metido en esa roja que tengo que trabajar 12 horas, 16 horas... Que esa sí es una cárcel. Esa es una cárcel. La cárcel de consumo sí es una cárcel. Bueno, ese es el gran dilema. Crear sociedades mejores creyendo... Porque yo padecí esa historia. Vamos a tener una sociedad mejor cuando el plan quinquenal tanto produciera tantas toneladas más de acero que fulano y que mengano. Pamplina. Pamplina, dejamos por el camino lo mejor. ¿Por qué pienso así? Te lo voy a resumir, no tenemos tiempo para eso. Y te lo voy a tirar como esquema, y como todo esquema es bruto. El hombre es biológicamente un animal socialista. Porque el 90% de su vida arriba del planeta lo vivió en la prehistoria, donde no existía ni lo mío ni lo tuyo, existía lo de nosotros. Lo del colectivo. Ese es el grueso de la historia del hombre arriba de la Tierra. Apenas el 10% compone las otras etapas. Somos biológicamente socialistas, pero somos mercantilistas y capitalistas por resultado de la historia. Andamos con una contradicción. En nuestro disco duro es de carácter socialista. Nuestra historia nos ha hecho capitalistas. Esto es merecería desarrollo. Andamos como con un bien perdido. Andamos con algo que nos falta. Así consumamos lo que consumamos. Es lo que dice el Quijote en el discurso de los Cabreros. Edad dichosa, siglos dichosos, en lo que lo mío y lo tuyo no nos separaba. Después fue la propiedad que nos fue separando. Después fue el concepto de ella que se generó. El concepto y la cultura que se construyó. Bien. Esto le va a chocar a muchos y me van a pegar, pero no importa. Ojo, esto es a la luz del avance contemporáneo en la antropología y de las ciencias contemporáneas. Hay que incorporarla en el análisis. Ahora bien, porque creo que en el hombre hay memoria genética. Memoria genética. Por eso en su disco duro está exactamente. el hecho de ser socialista. Sí, hay un instinto. El hombre es gregario, no puede vivir en soledad. El hombre necesita de la sociedad. Es inútil. No se puede vivir sin sociedad. Pero bueno, en esta trampa estamos inmersos. Ahora, tenemos una etapa histórica nosotros los latinoamericanos acá. Creo que en América Latina está el laboratorio de estas cosas y de esta discusión. Desde luego, cuando Evo dice no se puede hacer un agujero porque agredimos a la Pachamama, o se indigna cuando decimos biocombustible, desde luego no puede concebir que la vida se prenda fuego. Exacto. Tiene razón, ¿verdad? ¿Cómo generamos cultura que sea capaz
de tener la grandeza de comprender cosas que no comparte, pero entenderlas en su funcionamiento. Ese es el mundo de la libertad por el cual sueño. La libertad no puede ser una identidad que todos seamos lo mismo y digamos lo mismo y pensemos lo mismo. La libertad es un punto de partida, la igualdad es un punto de partida después. Pero bueno, andaremos por ese mundo lo que nos quede.